Hola, bueno, ya había expresado algunas ideas en relación a todo este tema de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje que están surgiendo hace tiempo ya y creciendo y desarrollándose. Em, Quiero en parte repetir algo que ya había expresado, pero en parte expresarlo de una manera clara y tal vez de una manera que suene un poco chocante. Y lo que quiero expresar es que los modelos de lenguaje, lo que ahora se llaman inteligencias artificiales, em, son básicamente equivalentes a nuestra mente ordinaria. Y a esto voy con lo choqueante. Generalmente esa mente ordinaria es con lo que te identificás pensando que sos vos. Así que, dicho de una manera un poco brusca, aquello con lo que te identificás en términos de lo que sentís como, como lo que le da significado a la realidad, es totalmente modelable y replicable y equivalente a un modelo de lenguaje de una inteligencia artificial. Eh, y esto es fuerte porque dentro de la película que corre a veces en ese sistema, una idea que hay circulando ahí es que ese sistema es libre. Pero ese sistema es una especie de mecanismo o de configuración que es un emergente de la inteligencia creativa, de la inteligencia de fondo, de lo que a veces llamamos el campo, o a veces llamamos el Tao, o a veces llamamos Dios, o a veces llamamos el Buda. Obviamente no Buda en el sentido de una persona histórica que existió, sino el campo de la realidad. Mm. Eh, esa, esa mente que computa palabras, computa nociones, computa significados, no es muy inteligente. Tiene la apariencia de ser inteligente, porque la inteligencia básicamente en la realidad es multidimensional. Manifiesta, despliega, es en varias dimensiones simultáneamente al mismo tiempo. Mientras que la mente ordinaria, que es con lo que generalmente nos identificamos, es una manifestación posible, un patrón de manifestación posible de ese potencial creativo. Esto está ilustrado en el mito de la creación que había en algunas escuelas del gnosticismo, donde se usa la imagen de un campo total creativo, que se lo llamaba pléroma en algunas de estas enseñanzas o tradiciones, y ese pléroma tenía la capacidad de desplegar una especie de energía, por decirlo de alguna manera, que a su vez tenía la posibilidad de volverse relativamente autoconsciente. Y en este mito, en esta narrativa sobre la creación del gnosticismo, de algunas escuelas del gnosticismo, una de esas configuraciones que surgen, que aparecen de este campo creativo, tiene una especie de autoconciencia, y cuando digo autoconciencia me refiero a una noción de existencia separada, y tan separada era esa percepción que tiene la idea de que tiene un poder creativo que es propio,
que no es del campo, que no es de la fuente, sino que esa misma conciencia o inteligencia se autopercibe como autónoma y que puede hacer lo que quiere. Y ejerce este potencial que no es suyo, sino de la fuente, y manifiesta una especie de submundo, un mundo dentro de un mundo, por así decir, que dicho en términos más o menos conocidos, tiene una especie de densidad dimensional, y dentro de eso se empiezan a manifestar procesos vitales también, ¿no? Uno de estos es lo que somos nosotros. Entonces básicamente aparece esta imagen de algo que es creado, pero que tiene la imagen de ser un creador y de tener básicamente la chispa o el poder absoluto. Es una paradoja esto, es bastante difícil de describir porque en realidad lo que somos tiene la chispa divina, es la chispa del campo porque es algo que ocurre en el campo y es un emergente. Ese no es el problema es que el nivel cognitivo de esto, esta mente dualista, confundida, que padece de lo que los budistas llaman ignorancia, que es la incapacidad de ver, de notar su propia realidad, lo que está pasando realmente, no en términos conceptuales, filosóficos, abstractos, sino de autoconocimiento directo. Esa mente cree categóricamente que las computaciones cognitivas que ejerce son verdaderas y está sumamente preocupada porque siente que su existencia está en riesgo, a diferencia de la fuente, que por supuesto, o el campo, por supuesto, no tiene esta extraña noción de que el ser está en riesgo. Esa mente está todo el tiempo obsesionada con su propia peligro de dejar de ser o de no tener valor o validez en su entidad, en su ser. Y por eso está constantemente, y ahí entra otra faceta que es la emocional, que en este sentido es análogo, agobiada por la amenaza percibida de la ausencia de ser y la necesidad de cubrir esa ausencia de ser percibida con producciones o nociones o ideas de verdad o ideas de algún tipo de verdad narrativa que afirme su propia visión como lo verdadero. Eso es lo que hacen básicamente las mentes humanas. Y eso es lo que hace que todo esto sea muy extraño. Porque simultáneamente somos ese campo y simultáneamente ese campo de alguna manera se ha identificado con una especie de forma cognitiva que es un procesador de referencias que no es para nada inteligente y que se siente soberanamente inteligente porque tiene ciertas capacidades técnicas, pero que su verdadera inteligencia, toda verdadera experiencia de sensibilidad, de participación creativa, no proviene de este módulo GPT, este modelo de lenguaje, este modelo cognitivo, acompañado por una emocionalidad agobiante, autorreferencial, que percibe todo como pedazos. Es una paradoja porque supuestamente se autorregistra, se autopercibe como algo con un gran poder creativo y todo, pero al mismo tiempo se autopercibe totalmente sujeto a la vacuidad como algo amenazante. Mientras que en la realidad, el modo en el que la realidad del campo pulsa, la manifestación, la energía, los procesos, es a través de una energética dinámica, donde nada tiene una identidad absoluta, nada tiene una identidad fija, sólida, pesada, rígida, sino que todo es como una especie de dinámica energética fluida.
Y eso para esta mente restringida, limitada, es percibido como amenazante. Entonces, paradójicamente, todo su esfuerzo, proveniente de su propia creatividad juguetona, entrampada en esta visión limitada, se dirige hacia crear y recrear una y otra vez computaciones artificiales para taponar lo que es la esencia del proceso de la fuente desplegándose. Entonces, espero que puedan notar en esto la paradoja extrañísima de una contradicción en términos de un proceso, de un esfuerzo titánico, constante, contraproducente absolutamente e imposible. Y eso es lo que produce en muchísimos seres humanos este juego constante de tensión, de agobio, de una especie de desesperación latente, por supuesto en muchos casos disfrazada de supuestas diversiones, pero básicamente una situación compleja, ¿no? Que está curiosamente enmarcada en la creatividad juguetona, que de alguna manera se volvió un juego demasiado serio. Entonces, como empezaba diciendo, nuestra mente generalmente no es diferente a un modelo de lenguaje. Es un procesador de operaciones mentales sin chispa, sin conciencia de la verdadera naturaleza de ese proceso. Esto no significa que sea malo, eso no significa que es algo que hay que eliminar, es simplemente tal cual es. Y lo que es importante en esto es notar que no es que estamos condenados a la ilusión de ese tipo, no. Es totalmente posible que se relaje esta desesperación por lo que ese modelo fictivo vuelve una y otra vez a traer. Es totalmente posible. No se trata de creer en algo, no se trata de agregar otro bagaje más a nuestra mente fantasiosa, sino simplemente de relajar las dinámicas artificiantes y artificiosas que construyen castillos en el aire, pero no porque esté mal construir castillos en el aire, esa es la magia creativa, ¿no? Sino por creer que esos castillos en el aire son absolutamente verdaderos y que es necesario saber cuál es el castillo mejor. Somos ese campo, somos esa potencialidad creativa, pero enredada en la creación, en la creencia en nuestras propias ficciones. Es una gran paradoja, es como la infinita potencialidad y creatividad encerrada o aparentemente encerrada, fictivamente encerrada, pero percibida de este modo en las propias limitaciones de esas creaciones. Esto no es una cosa que está dicha con la intención de ser puramente pesimista, sino un poco desilusionante, pero la desilusión a lo que lleva es a la posibilidad de notar lo que no es ilusivo. De nuevo, esto no significa que la mente es mala, bla, 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 no. Es cómo hacemos para investigar esa verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, que es totalmente posible. Y participar en la realidad, participar en nuestras interacciones, en nuestras dinámicas de creación, de trabajo, de pensamiento, sin la necesidad de creer ciegamente que somos ese GPT, esa inteligencia artificial y todas sus ficciones. ¿Es posible? Sí. Hay herramientas para
profundizar este proceso? Sí. Bueno, esa es un poco la invitación.